Joel 2, del 1 al 11. Dice así la escritura: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Dios, oro que tu palabra esta mañana sea expuesta fielmente, Señor, por tu siervo. Que seas tú el que da la capacidad. Y también oro, Dios, que tu iglesia, tu pueblo que está aquí, escuche tu voz. Que podamos un día decir: escuchamos tu voz, Señor, y corrimos y obedecimos. Háblanos esta mañana como iglesia. Santifícanos mientras escuchamos el sermón. Convéncenos de pecado. Si es necesario, corrígenos y disciplínanos, pero también trae consejo al corazón que lo necesita esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. La descripción del juicio de Dios. La descripción del juicio de Dios. Es un tema recurrente en los profetas. Es la advertencia sobre el día del Señor. No sobre el día domingo, que es hoy, que también se llama el día del Señor. Sabemos que bíblicamente hoy es el día del Señor, pero no es a ese día al cual hoy nos vamos a referir o al cual está hablando el profeta Joel, sino sobre el final del tiempo terrenal. Él está hablando que un día vendrá ese gran día llamado el día del Señor. Este tema es amplio en todas las escrituras. Debe ser enseñado a todos los creyentes en todas las naciones de la tierra, porque es fundamental que sepamos sobre nuestro destino eterno y cómo llegaremos allí. Obvio, solamente a la luz de la escritura se puede predicar el Antiguo Testamento. Ya saben que es más difícil predicar el Antiguo Testamento que el Nuevo. Hablábamos eso esta semana con algunos pastores y demanda más trabajo, porque como uno viene en una serie de Mateo, ya uno tiene todos los 12 capítulos en la cabeza que ha predicado. En cambio acá es volver a estudiar, y de verdad que sí demanda más tiempo. La gran mayoría de pasajes del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento literal en la época del profeta. Es decir, la mayoría de profecías se cumplieron en ese momento, pero también apuntan al gran escatlón. ¿Qué es escatlón para los que no saben? El tiempo final, el gran día del Señor. Es decir, al cumplimiento escatológico del plan de salvación de Dios para la humanidad, que termina con la segunda venida de Cristo y el juicio final. Cuando Cristo aparezca por segunda vez y todo ojo le vea, el día final ha llegado.
Ese día comienza, valga la redundancia, el día final. Ese inicio de esa etapa, porque no se le puede llamar tiempo, porque el tiempo comenzó aquí y termina ¿dónde? Aquí. Para los que no saben, el tiempo fue creado para nosotros, para la tierra. El tiempo comenzó en Génesis y el tiempo termina ¿dónde? En Apocalipsis. Cuando el tiempo termine, entonces entramos a lo que se conoce como la vida eterna y que se describe en la Biblia con unas palabras que usted ha escuchado muchas veces, que se llama por los siglos de los siglos. Eso ya no es fácil explicarlo en la cabeza. Ya si usted quiere ponerse a hacer matemática, hágalo ahí, dura toda la vida y nunca va a terminar. Por los siglos de los siglos. El profeta Joel en el capítulo 2 nos da una imagen de ese gran día del Señor usando la plaga de langostas, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y describe muchos sucesos. Usted vio todo lo que leímos, que suben, que corren, que bajan, que hacen. Es una enseñanza del tiempo final, pero que ellos vivieron en ese momento y también vivieron más adelante cuando Asiria y Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel. ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia de hoy de que se predique sobre el juicio final, sobre la muerte, sobre el infierno? ¿Por qué? Porque esto produce temor reverente, no miedo. El infierno no puede producir miedo, sino temor a Dios, porque son verdades, así como es el amor, la protección, la restauración. Así, la muerte, el juicio y el infierno son tres verdades iguales al amor, la protección y la restauración. Deben ser predicados con la misma intensidad, con la misma pasión, que si yo le digo a una persona, Dios restaura vidas, yo puedo decirle, Dios juzga vidas. Es lo mismo. Si ponemos atención a la Biblia en las diferentes etapas de la historia de la salvación, vamos a notar que Dios es el único, escuche, el único que usa el mal para destruir el mal. Es el único que puede hacer eso, usar el mal para destruir el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel tuvo que ser juzgado temporalmente en la tierra con todo tipo de aflicción para aprender obediencia. Menos mal que es solo Israel. Y aún así, le costó llegar a esa obediencia que el Señor les pedía. Desde Génesis a Apocalipsis, pero específicamente desde Génesis 3, antes no, hasta Apocalipsis, perdón, hasta Malaquías, Israel es procesado para ser obediente. Desde el momento en que el cristiano nace de nuevo hasta que muere, el cristiano es procesado para aprender ¿qué? Obediencia. Dios sigue obrando de la misma manera, tiene la misma fórmula. El pueblo de Dios, al no ser fiel a la palabra de Dios, se acarrea juicios sobre su vida. Escucha esto, juicios no de condenación. Estamos hablando del pueblo de Dios, pero sí de disciplina, corrección, aflicción, para que Cristo sea formado en nosotros. Y voy a leer dos citas, el Salmo 34, 19. El Salmo 34, 19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea que no son poquitas. Buena noticia, ¿cierto? Todo el mundo se alegra en la iglesia cuando uno da esa noticia. Muchas son las aflicciones del justo y el pueblo dice, amén. Porque estamos felices de vivir en la voluntad del Señor. Romanos 8:18, el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ¿qué nos dice Pablo en 8:18? Pues tengo por cierto, note, Pablo ya es madurito, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Pablo dice, yo ya lo tengo claro, que aquí hay una batalla fuerte, pero es mejor esta batalla y una eternidad con Cristo. Cierro la introducción con esta reflexión. Cuando estés en una crisis, escucharás todo tipo de voces que interpretan lo que está sucediendo y te dicen qué hacer.
Cuando usted esté en una crisis va a escuchar muchas cosas. Mire lo que usted va a escuchar. Los optimistas le van a decir, esta crisis no va a durar. Eso le dice a usted un optimista. Sé valiente. Eso. Los pesimistas sollozarán y van a decir, va a empeorar y no hay escapatoria. También no falta el que le dice eso. Ya terminemos esto, no hay nada que hacer. Los alarmistas verán al enemigo detrás de cada árbol y dirán que el enemigo se alborotó. Y los burladores cuestionarán los informes de noticias y se encojarán de hombros diciendo, ¿qué diferencia hay de todos modos? Los burladores del evangelio dicen, da igual porque los cristianos sufren igual que nosotros, porque ellos no entienden. De acuerdo a la manera como ves la crisis, así mismo es tu vida con Dios, iglesia. Tu fe, tu confianza y tu dependencia de Él tienen que ver en cómo ve usted una crisis en su vida. Y eso es lo que vamos a mirar de cómo ve Dios el panorama allí de entonces vamos a ver lo primero, y es el versículo 1. Dios anuncia sus juicios a través de sus trompetas, versículo 1. Y vamos al libro de Joel directamente, vamos a Joel, a capítulo 2, versículo 1. Entonces vamos a ver lo primero, es que ¿qué? Dios anuncia sus juicios a través de ¿quién? De sus trompetas. Esto está fresco para algunos que hicieron el trabajo de las trompetas, están felices, porque entienden ahora Apocalipsis, porque antes no entendían nada. Si hubiéramos hablado de esto antes de Apocalipsis, quedamos gringos, pero los que no saben le van a ayudar a los otros a que no queden tan gringos, porque la palabra ilumina a todos. No es que unos puedan entender más, no, la palabra ilumina a todos los cristianos. Entonces, versículo 1, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ¿qué? Cercano. Tenemos aquí la forma como Dios siempre ha anunciado sus juicios. Esa es la manera como Dios ha hablado y seguirá hablando desde Génesis hasta el final del tiempo. Su voz a través de los profetas en el Antiguo Testamento es una trompeta. Es algo que anuncia que algo va a suceder. Su voz en el Nuevo Testamento es a través del Hijo predicado por la iglesia. La iglesia predica al Hijo de Dios, a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, al Cristo encarnado predicamos nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento la voz es ¿quién? Los profetas, son trompetas. En el Nuevo Testamento también hay una trompeta que es ¿quién? La iglesia. Las trompetas en el Antiguo Testamento eran de suma importancia. Se hacían con cuernos de carnero, oiga, y quizás con los de otros animales, con los cuernos, lo que conocen como el chofar. ¿Sabían que se llama chofar en hebreo? Y se usaba en ocasiones de gozo y en guerras. Cuando había guerra, enviaban un hombre a la montaña, en una parte alta, o en alguna parte alta de la ciudad. Si había un edificio, podría ser en un edificio donde estaban los gobiernos, y él tocaba la trompeta para que la gente saliera ¿a qué? A la guerra. Y si había una celebración, también tocaba la trompeta para que todos acudieran ¿a qué? A la fiesta. Entonces, podría ser para el gozo o podría ser para la guerra. Había dos trompetas de plata para el uso de los sacerdotes, dándose instrucciones para emitir diferentes llamadas para convocar a los príncipes de toda la congregación o para dar alarma en la batalla. Vamos a Números 10:1. Es necesario cuando usted predica un texto de estos explicar lo más que se pueda cada detalle del texto. Números 10 del 1 al 10, pero no vamos a leerlo todo, solo un versículo. Números 10.
Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Es decir, no solamente era para la guerra y para la fiesta, sino en el caso del desierto, era cuando ellos se iban a cambiar de lugar. Acuérdese que Israel tuvo 42 lugares en el desierto donde estuvo, y cada vez que se movía, ¡pum!, la trompeta, recojan sus cositas y nos vamos. O sea, trasteo, llegó el trasteo, ¿sí? Al ser promulgada la trompeta, se volvió algo muy importante para ellos. De hecho, en Éxodo 19:16, si quiere leerlo, Éxodo 19:16, nos dice algo muy importante, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Mire lo que dice 19. Y el sonido de la bocina, que esa es trompeta, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Quién es la trompeta ahí? Dios. La voz de trompeta es la voz de Dios. Por eso Dios le dice al profeta Joel, tocad trompeta en Sión y da la alarma, ¿dónde? En mi santo monte. Cuando el Señor regrese por sus santos, lo hará con voz de arcángel y voz de trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:16. O sea que nosotros debemos estar esperando que suene la última trompeta. Cuando vimos Apocalipsis habla de 7. Todos quisiéramos saber en cuál vamos. Podemos ir en la 1 o en la 6, no sabemos. Pero según las señales, no vamos en la 6 porque es la más fuerte, antes de que se toque la última. Pero sí podemos ir en más de una. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, Él, ya no es la iglesia, ya no son los profetas, Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Quién tocará la última trompeta? Dios. Dios mismo lo va a hacer, y dice que los muertos en Cristo ese día resucitarán. Hay otro pasaje, Primera de Corintios 15:52. Primera de Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ábralos y ciérrelos. ¿Cuánto se demora? Nada. Y a la final trompeta, la séptima, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Apocalipsis sonarán 7 trompetas para llegar al día grande y terrible del día del Señor. 6 primero, y cuando suene la séptima, mire lo que dice en Apocalipsis 17 lo que va a pasar. Cuando suene la última, que no sabemos cuándo es, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció. ¿A quién? A sus siervos los profetas. ¿Se ve cómo se asocia Apocalipsis con Joel? ¿Quién anunció a los profetas el día del juicio final? Dios. Ellos anunciaban esos juicios, pero todos lo hacían enfocados hacia el día final. Vamos al segundo punto. Tiempos diferentes. Vamos a ver del versículo 2 al versículo 3 de Joel los tiempos diferentes que hay allí. Versículo 2, versículo 3 de Joel. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Ese pueblo grande y fuerte eran los asirios y los babilonios que vendrían a cautivar a Israel. Semejante a él
no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Joel está hablando de dos cosas, por eso le puse tiempos diferentes. Por un lado está hablando de la plaga de langostas que sucedió en esa época, y también está hablando de la invasión de los ejércitos que iban a cautivar a Israel. Dios usa lo que quiera, iglesia, para traer juicio desde un insecto hasta una catástrofe. ¿Alguien conoce las langostas físicas? Los insectos son como los saltamontes o los grillos. ¿Alguien ha visto un grillo? Es igualita, o un saltamonte. Y al ser millones, consumen un bosque en un instante. Amós 4:9, Amós está adelantico de Joel para los que no leen la Biblia. Amós 4:9 dice: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivos, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Las plagas de langostas eran algo muy común en esa época. Es decir, Dios usó esa manera para corregir a Israel muchas veces. Israel nunca lo entendió. La comparación que Joel hace de los ejércitos con las langostas era un lenguaje usado por los profetas, para hablar del juicio de Dios. El profeta Jeremías anunció sus juicios contra Babilonia y mire lo que sucede allí, Jeremías 51, para que usted vea lo curioso del lenguaje de Jeremías, que tiene que ver con lo que está diciendo Joel. Jeremías 51, 14,27. 14 y 27. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti, ¿qué? Gritería. Note que está comparando a las langostas con ¿qué? Con hombres. Eso es lo que está haciendo Joel. Joel dice: ahorita las langostas vendrán y destruirán todo lo que hay en Israel. En unos años vendrán hombres y destruirán todo lo que hay en Israel. Está haciendo una comparación usando un paralelo. Jeremías, versículo 51, 27. Alzad bandera en la tierra. Note lo que dice. Tocad trompeta en las naciones. Qué lenguaje tan parecido, ¿cierto? Preparad pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán y haced subir caballos como langostas erizadas. Ejércitos de hombres vendrían a Israel y lo consumirían. ¿Y qué está haciendo Dios, iglesia? Advirtiendo. Tranquilo que ahorita lo vamos a pasar como hace con nosotros. Como Dios hace lo mismo con nosotros, nos advierte. Haz esto para que no venga esto, pero si no haces esto, entonces vendrá esto a tu vida. Dios usó a Babilonia y a Siria para juzgar a su pueblo, luego juzgó esas naciones. Si tú lees ahí el versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea en Joel. Dios dice: reúnanse, oren, clamen para que no venga el pueblo fuerte que va a venir. Joel 2, parte B, dice que sería un pueblo ¿qué? Fuerte. Es decir, ahí no está hablando de las langostas. Por eso le estoy poniendo tiempos diferentes. Es importante, iglesia, cuando ustedes lean la Biblia, entender el lenguaje de Dios. A veces está hablando de una cosa y en un versículo pasa a hablar de otra. Eso se aprende cuando uno estudia la hermenéutica y aplica los principios de interpretación. El versículo 3 describe lo que harían esos ejércitos. Las langostas parecían caballos en miniatura, pero los asirios montarían caballos reales.
y conquistarían la tierra. La manera como los ejércitos humanos conquistaban las ciudades era similar a una plaga de langostas. Escuche lo que hacían. Sitiaban las ciudades, provocaban hambres, provocaban sequías, incendios, y esto obligaba a los pueblos a rendirse. Exactamente eso hacía una plaga de langostas. Seca los ríos, mata todo lo que es agricultura, traía hambre a la tierra y ellos terminaban ¿qué? Cediendo, ellos terminaban rindiéndose. Vamos a la tercera parte, que es del versículo 4 al 9. ¿Me ayudas? La tercera parte, del 4 al 9. Vamos a ver la descripción del juicio, cómo sucede. Pero vamos a ir verso por verso para entenderlo mejor. En estos versículos vemos al profeta describiendo lo que harían las langostas, lo que pasaría al pueblo si ellos no volvían el corazón a Dios. Vendría un juicio mayor y luego otro juicio más terrible, que es el día del Señor. Note, Dios los llama a través de un juicio. Si ustedes no obedecen, luego va a venir Asiria y va a venir Babilonia y se los va a llevar cautivos muchos años. Pero si no obedecen a ese llamado, luego va a venir Cristo el día final y van a ser juzgados para ir a una condenación eterna. Tal vez algunos israelitas se arrepintieron y pudieron venir a salvación y tal vez otros no. Versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán. La comparación con caballos muestra lo fuerte que fue la plaga de langostas. Apocalipsis 9:7, allí está también la comparación. Apocalipsis 9:7, mire lo que dice. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Mire lo interesante del paralelo. Hay una descripción en Joel de las langostas comparadas con caballos. En Joel son langostas comparadas con caballos que se usaban para la guerra. En Apocalipsis son demonios comparados con caballos. Esa es la diferencia. Es decir, el juicio final no serán plagas físicas, serán plagas ¿qué? Espirituales sobre la tierra que ya están en acción. Ya tenemos plagas espirituales a través de las leyes que los gobiernos están aprobando en todo el globo terráqueo. Tenemos plagas como ¿cuáles? ¿Cuáles plagas tendríamos ahorita? Pecados que están tomando fuerza y se están volviendo parte de la sociedad al ser aprobados por la humanidad, ahora son parte del ser humano. Antes se veían terribles. La pedofilia, el incesto, el homosexualismo, el aborto, las drogas aprobadas, todo eso se está volviendo una ¿qué? Plaga y está destruyendo vidas y almas. Versículo 5 de Joel. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Alguien ha oído cuando se quema un chamizo cómo suena? Así. Está poniendo ese ejemplo. El juicio de parte de Dios no tiene límites. Llegará a todo lugar, no habrá nada que lo impida, como pueblo dispuesto, dispuesto para la batalla. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. El temor de los hombres los lleva a ponerse ¿qué? Pálidos. Por eso la Biblia dice, tiemblen los hombres ante Dios. Al saber, ¿por qué se ponen pálidos? Porque saben que no tienen fuerzas para combatir a los enemigos de Israel, porque los está llamando al arrepentimiento, sin embargo, siguen desobedientes. ¿Qué, iglesia, hagas esta pregunta? ¿Qué es necesario que Dios haga para que su iglesia haga dos cosas al menos? Ore y lea la Biblia. ¿Qué es necesario que Dios haga en la vida de un ser humano
para que haga caso a dos cosas tan sencillas. Piense en eso. ¿Qué tiene que hacer Dios en esta época? Que la iglesia sea perseguida quizás por los gobiernos, para que entonces la gente ya no se pueda reunir públicamente y tenga que hacerlo a escondidas en las casas, a escondidas en los valles, en los montes. ¿Será que la iglesia necesita eso para entender que tenemos todo para orar y pedir que el juicio de Dios sea con misericordia en este tiempo? Versículo 7. Como valientes correrán como hombres de guerra los enemigos. Ahí es. Subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. El orden de las cosas de Dios es impresionante. Sus juicios son para eso. No hay error en sus juicios. No son injustos. Cumplen propósito específico en un pueblo. Y es que Dios está llamando la atención del pueblo con una plaga soportable. Esta plaga era soportable. ¿Sí me explico? Como lo que vimos en Apocalipsis, que hubo primero los paralelos donde quedaba la tercera parte, era más suave, hasta que llegamos al final y se incrementó el juicio del Señor. Antes del día del Señor habrá una invasión de huestes espirituales de maldad para sacudir la tierra por última vez y el Señor regresará. Antes de que vinieran los asirios y los babilonios, ¿qué hubo? Langostas. Antes que venga el Señor habrá una plaga demoníaca, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde trabajan las huestes espirituales de maldad? Aquí, en la mente del ser humano. Lo toman cautivo. Inclusive una parte importante ahí es la falsa enseñanza desde el púlpito. Cautiva a la gente, le encanta que le digan que Dios le va a bendecir, que Dios le va a prosperar, que Dios le ama profundamente, le encanta que le digan eso. Pero no le gusta que le digan que va a ser llevado a un juicio y que tendrá que dar cuentas de su vida, porque el Señor así lo ha establecido en su palabra. Versículo 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Esto es de los enemigos, no de nosotros. Es decir, por torpes que sean, van a hacer daño los demonios, van a hacer daño los enemigos espirituales. Eran ejércitos muy organizados los asirios y los babilonios, llegaban a un pueblo y lo capturaban y lo oprimían, quemaban, mataban a las mujeres, los niños, llevaban cautivos a los hombres como prisioneros de guerra, y sin contarle todo lo que le hacían a las mujeres antes de matarlas y a los niños, y eran ordenados. Y el Señor está diciendo, aunque sean desordenados, no importa. ¿Sabe por qué podrían hacer eso ellos? Porque Dios los había enviado. No eran ellos, no fueron ellos los que determinaron conquistar a Israel, fue Dios el que se lo permitió. Así Dios permite que el adversario oprima a muchos creyentes, no los puede matar, no los puede destruir, no los puede condenar al infierno, pero les puede hacer la vida difícil en este mundo cuando no escuchamos la voz de Dios que está diciendo, no ha llegado el juicio final, pero vendrá. Antes de que venga enviaré otros juicios para que el pueblo de Dios, ¿qué? Me tema, para que el pueblo de Dios venga a él. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Los estudiosos dicen que ahí hay un contraste entre langostas y soldados, porque pues los soldados pueden subir un muro, sí, pueden subir por las casas, pero cuando dice entrarán por las ventanas a manera de ladrones, pues la langosta les queda más fácil entrar por una ventana, por un huequito, se puede meter el bichito, el insecto, y puede llegar allí. Entonces ahí están los dos. El profeta usa ese lenguaje nombrando todo lugar. Note que es todo lugar. La ciudad, el muro, las casas, las ventanas, como ladrones. Y es curioso que los apóstoles usan ese lenguaje del ladrón. Miremos dos pasajes donde el apóstol Pablo y el apóstol Pedro usan el lenguaje de ladrones. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Mire lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Tan chévere, ¿no? Que Pablo le dice a la iglesia, ya no les escribo porque ustedes ya saben. Ya vieron Apocalipsis, hermanos, por favor, ya saben. Porque vosotros sabéis perfectamente, la iglesia tiene que saber eso, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Joel 2:9 está diciendo que entrarán como ¿qué? Ladrones. El juicio llega sin avisar. Es de un momento a otro que viene sobre la tierra y sobre el creyente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muchos predicadores están hablando de paz, paz, paz. No hay paz en la tierra. Hay violencia, hay maldad, hay muerte, hay destrucción, hay abandono familiar, hay escasez de alimentos, hay hambre y hay guerra en el mundo hoy. ¿Cómo los predicadores se atreven a decir que hay qué? Paz. Y no habrá paz en la tierra, iglesia. Solo habrá paz en corazones nacidos de nuevo. Ellos tendrán paz en un mundo en conflicto. ¿Se escuchó eso? Pueden tener paz en un mundo ¿qué? En conflicto. Un mundo que está en guerra y que seguirá en guerra. Versículo 5 de Tesalonicenses. Porque todos vosotros, perdón, dice más, vosotros hermanos, ¿no estáis qué? En tinieblas para aquel día, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué está haciendo Dios en estas generaciones? Advirtiendo. Estas enseñanzas son para eso, para que cuando pase algo usted dice, uff, cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche y no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pedro también advierte a su iglesia, a la que él pastoreaba, le dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán ¿qué? Deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está advirtiendo cómo sucederá el juicio por fuego. Ya hubo un juicio mundial, global. ¿Cómo sucedió? Por agua, en el diluvio. Y vamos a cerrar la cuarta parte con el juicio mayor. Y es el versículo 10 y el versículo 11. Y esto es para este día. Lo que estudiamos hasta aquí es el contexto del profeta Joel con las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es nuestra aplicación, el último punto de nuestra aplicación, el juicio mayor. Versículo 10 al 11, los voy a leer. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán ¿qué? Su resplandor. Eso no sucedió allá, por eso es para nosotros. Esto no pasó literal. A ver, le explico para que lo podamos entender. Las langostas cuando llegan a un lugar pueden tapar la luz solar, porque ellas van por el aire y pueden tapar, como son millones, hay una oscuridad temporal allí. Pueden tapar el sol y la luna, que se oscurezcan y las estrellas retraen su resplandor. Pero esto realmente se está refiriendo a la luz final en los tiempos que vimos en Apocalipsis, cuando el mundo no tendrá más luz de la palabra, no tendrá más luz por el Espíritu Santo, y solo quedarán los hijos de Dios que fueron salvos y los que van a ir a una condenación eterna. Y en el 11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Este pasaje del 10 y el 11 termina dejándonos claro algo para que todo aquel que lea atentamente la Biblia lo entienda. Dios es quien ejecuta el juicio sobre su pueblo. Ahora, ¿para qué lo hace? Escuche para qué lo hace. Para librarlo de su maldad y llamarlo al arrepentimiento. Cuando un creyente es tratado por Dios es por amor. Porque Él dice,
No has podido dejar tu maldad. No has podido, sigues haciendo cosas que sabes que no debes hacer. Entonces Dios tiene otra manera. Por amor dice, voy a enviar algo sobre esta persona y ahorita le voy a explicar esa parte. También nos lleva a mirar al día del Señor de manera escatológica, por lo que dice en el versículo 10, que no sucedió en ese tiempo lo que el profeta habló. Y Dios ejecuta sus juicios utilizando diferentes instrumentos. Por lo menos vamos a hablar de 3 instrumentos que Dios utiliza para ejecutar sus juicios como generalmente. El primero es por medio de la naturaleza. Toda cosa que pase en la tierra, terremotos, sequías, inundaciones, incendios, plagas de animales, porque no son solo de langostas y las noticias lo dicen, el clima. Hay gente que muere cuando la temperatura del calor en Europa se sube a 52, a 53, mueren de calor. Otros mueren de frío cuando se baja la temperatura. Te les repito, ¿cómo usa Dios la naturaleza? Terremotos, sequías, inundaciones, incendios, plagas de animales, el clima, accidentes y muertes súbitas. ¿Sí entienden qué es muerte súbita, cierto? Cuando no queda viva la persona, sino ¡pum!, de una. Un tiro en la cabeza, un golpe con un carro, ¿sí? Muere. Esa es la forma como Dios juzga a través de la naturaleza, de objetos, de cosas de la naturaleza, el mar. Por eso hablo de inundaciones, los tsunamis. Esa es una manera. Ahora otra. Son 3, le dije que eran 3. También utiliza al hombre en las guerras, en la violencia hoy en día con armas bélicas, homicidios, violencia. Y el pecado que afecta a otros, el que yo cometo, que afecta a otros. Dios puede juzgar a una persona a través del pecado de otra persona que le afecte su vida. Lo puede tratar. Estoy hablando de creyentes, del pueblo de Dios, cómo Dios lo trata y lo zarandea. Y la tercera es muy cuidadosa, el mundo espiritual, el adversario llamado ¿qué? Satanás y sus demonios. No que Satanás pueda vivir en una vida, ni sus demonios, sino que Dios permite que opriman al hombre. ¿Y cómo lo oprimen? Con enfermedad, es una de las áreas, aclarando que no todas las enfermedades vienen de esa fuente para que no se me vaya a poner extraño. Bueno, opresión y aún la muerte. Entonces, repito las 3 áreas. Hay 3 maneras como Dios ejecuta su juicio sobre su pueblo. ¿Cuáles son? Primero, la naturaleza. Segundo, las personas. Y 3, el mundo espiritual, que quiere decir Satanás y sus demonios. Dios está llamando al hombre desde su caída hasta hoy. Desde Génesis 3:15 está llamando al hombre. Él está diciendo que hay una esperanza y es Cristo. Mire la frase final del versículo 11. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá resistirlo? Una pregunta retórica tiene una respuesta inmediata. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede resistir el día del juicio. Hasta ahí, todos estamos condenados en este salón y en toda la tierra, y todo lo que respira se perdería. ¿Por qué? Porque todos nacimos bajo pecado y no hay nadie que pueda pararse delante de Dios y decirle, yo no merezco ser juzgado. Allí es donde sabemos, y es donde nos vamos a la parte más importante del sermón, y es recordar una vez más al único que puede estar delante de pie con el Padre. ¿Quién es? Cristo. Es el único que puede interceder y decir, yo tengo un pueblo que puede estar de pie, porque yo morí por ellos en la cruz, porque yo pagué el precio de sus pecados y porque ellos fueron redimidos por mi sangre y ellos pueden aguantar el juicio.
Esto es valorar la salvación, valorar el privilegio tan grande que tenemos de adorarle un domingo cuando cantamos, cuando predicamos, cuando estamos allí sentados escuchando. Nos permite conocerle, siendo aún pecadores podemos conocerle. El tema del juicio es más claro en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El Señor y los apóstoles hablaron de ese gran día. Vamos a mirarlo. Romanos 14:10. ¿Qué dijo Pablo? En Romanos 14:10, mire lo que dice el apóstol. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para iglesia. Es eso. No es para el mundo. Dices, ¿tú por qué te atreves a juzgar a otros si tú no sabes que por eso te van a juzgar al final? No lo juzgues. ¿Y tú por qué lo menosprecias y al final tú vas a dar cuenta de eso y puede ser que menospreciado? El todos del versículo 10, pero tú, el todos cuando dice porque todos, no es todos, es solo la iglesia. Gramática y contexto del pasaje, es la iglesia. Porque el juicio comienza ¿por dónde? ¿Usted cuando llega a una visita ordena la casa del vecino o la suya? ¿Cuál casa ordena usted cuando va a llegar una visita? Ah, bueno, no empieza por la del vecino. El orden comienza por casa. Y por eso cuando alguien es desordenado es porque no tuvo orden en su casa. Y me la sé de muchas otras maneras. Porque el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. Es en la casa de Dios donde se establecen los principios para los cristianos, donde Dios va a juzgar a los creyentes por lo que escucharon, por lo que recibieron. El juicio iniciará con la iglesia. Tranquilos, que será de recompensa y gracia, pero no se pasará por alto las palabras y las obras. Segunda de Corintios 5:10, el mismo apóstol Pablo enseñándonos aquí. Acá lo dice, 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, nadie lo puede pasar por alto. Ese todos, ¿a quién está hablando? La iglesia. No estoy hablando del otro juicio, que es el mismo, pero no se confunda que no son dos juicios. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ese cuerpito, sea bueno o sea malo. ¿Sí ve? Hay un periodo de tiempo en que el cristiano está en su cuerpo, desde que nace de nuevo hasta que muere. Ese periodo usted está en su cuerpo, no puede estar fuera de su cuerpo. Y eso es lo que van a juzgar. Dice, sea bueno o sea malo. Hay cosas que usted hace bien siendo creyente y hay otras que hace mal. Todas esas se van a juzgar. Sabemos, Pablo dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Perdón. El versículo 1 de 2 de Corintios 5, mirando el contexto, porque sabemos. ¿Quién sabe estas verdades? La iglesia. ¿Quién sabe que habrá un juicio final? La iglesia. El mundo lo sabe, pero no lo cree. Ojalá usted y yo lo creamos hoy. Solo a los creyentes les es iluminado su corazón por el Espíritu Santo para saber que el juicio es real. Será juzgado lo bueno, lo malo que el creyente hizo mientras estaba en el cuerpo. No será juzgado, buena noticia, no será juzgado ni un solo pecado del pasado antes de Cristo. Eso me alegra mucho a mí. No sé si a usted le alegra, porque yo cometí hartos, no sé usted. Como yo cometí tantos, me alegra que ninguno de mis pecados del pasado antes de Cristo será juzgado. Solo de ahí en adelante las obras buenas y las obras malas. Uy, ya me quité un peso impresionante. ¿Por qué será juzgado después de Cristo? Porque conocía la verdad y va a ser evaluado por eso. Aclaremos esto para seguir aquí y ya terminar, que no son dos juicios. Yo no estoy hablando de dos juicios, es uno solo en dos etapas. Primero los creyentes y segundo
los incrédulos. ¿Quiere leerlo? Lea Mateo 25:33, ahí está tan claro que un niño lo puede entender. Un niño de 3 años entiende ese versículo. Mateo 25:33. Toca preguntarle a un niño de 3 años si entiende ese. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Y qué dice? Y los cabritos a su izquierda. Entonces, ¿cuántas ovejas hay? Amén. ¿Sí ve que pone 2? Primero, siempre que usted encuentre un paralelo entre creyentes e impíos, siempre va a nombrar de primeros ¿a quién? A los creyentes. Primero las ovejitas a la derecha y luego los cabritos a la izquierda. Los creyentes por sí mismos no pueden estar de pie ante aquel gran día, como lo dice Joel, pero por haber sido salvos, Cristo será quien los presente y entonces todo cambia. Ahora si vemos el anuncio de Joel en ese pasaje, se cumplió tal como él lo habló esa época y también apuntaba al juicio final. Entonces ahora vamos a ver que el profeta mayor, Cristo, está anunciando un juicio similar. Tendrá cumplimiento en los días en que el Señor regrese por su pueblo y allí será el gran día, el día del Señor grande y terrible. Vamos a cerrar con Mateo 24 para escuchar al profeta mayor. Joel es el profeta del Antiguo Testamento, Cristo es el profeta del Nuevo Testamento. ¿A quién vamos a escuchar? A Cristo, nuestro profeta personal. Mateo 24. Este capítulo es la mejor descripción de los días finales de la humanidad. No hay otro más bonito para estudiar. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo el que va a ejecutar el juicio. Él mismo lo dijo. Es creíble. Alguien dirá, no, yo no creo en Joel. No se preocupe, aunque está pecando. Pero si usted no cree a lo que dijo Jesús, está más grave. Él lo dijo. Él explicó el juicio. La mayoría de estudiosos, no lo vamos a ver todos, solo unos versículos porque es muy largo, coinciden en que parte de esta profecía dada por el profeta mayor Cristo, se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero también es cierto que la mayoría apuntaba ¿a dónde? Al día del Señor. Mire el versículo 34 de Mateo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese versículo nos quiere decir que hubo cosas que se cumplieron en esa generación que fue entre el año 30 y el año 70 después de Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 36, cómo cambia el lenguaje. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese no era el juicio de Roma del año 70. Ese es el juicio final. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Vemos allí lo mismo que Joel, los dos tiempos. El tiempo presente de allá de esa época y el tiempo final. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, entonces, versículo que le dije, 37. Habla de la venida del Hijo del Hombre y empieza a poner un ejemplo del juicio grande que hubo en el Antiguo Testamento del diluvio. Él dice, así como fue ese juicio, así va a ser el juicio final. No es la caída de Jerusalén en el 70, es el día final. Sigamos mirando. ¿Por qué se puede decir con exactitud que este pasaje sí apunta al día final del Señor? Porque la venida de Cristo no sucedió en el primer siglo, la estamos esperando. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. El incrédulo no entendió, el impío no entendió, entonces el Señor vendrá y hará juicio en ese tiempo. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No es el rapto como algunos creen. No hay tal rapto ahí. Simplemente está diciendo que uno es de Cristo y el otro no es de Cristo.
Por eso el uno será tomado para Cristo y el otro será dejado sin Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Se ve cómo cambia la historia? Porque pensamos que el rapto y tal, no hay rapto. Hay una venida de Cristo y no hay nada más. Tomará a los suyos y a los otros los dejará sin Cristo para que vayan a la condenación eterna. 44. Por tanto, ¿se ve cómo anuncia? Por tanto, iglesia, también vosotros, o sea, nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. 24/7 velando por su alma, 24/7 pendiente de su corazón, porque no le van a mandar una invitación ese día, ni le van a decir que el año entrante viene. Llegará. Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tampoco se cumplió eso. Si ve, la profecía no se cumplió en el año 70 porque allá no hubo crujir de dientes. Será en el juicio eterno. Joel anunció a su generación que vendría un juicio y llegó. Cristo nos informa hoy por las Escrituras que vendrá un juicio y llegará. Y que el gran día del Señor vendrá, grande y terrible, y que nosotros tenemos el privilegio hoy de poder orar y decirle: Señor, ayúdanos. Queremos estar preparados como iglesia, y si no vienes en esta generación, queremos dejar una generación de cristianos maduros, que conozcan las Escrituras, que teman al Señor, que puedan enseñar a otra generación que Cristo volverá por su pueblo, iglesia. Amén.